Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Muy bienvenidos, queridos amigas y amigos, a un nuevo episodio de este podcast Sazonando tu liderazgo, o como dicen en inglés, Spicing Up Your Leadership. Sazonando tu liderazgo. Este es un podcast que ya comenzó el año pasado y estamos prontos a llegar al episodio número 100. En este episodio te voy a tener el honor y el privilegio de poder conversar directamente desde Europa, desde España, con Carles Caño acerca del humor, cómo usar el humor en nuestra vida, cómo liderar con el humor y también reírnos, ¿por qué no? Y pasarlo bien también en lo que hacemos a diario. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, donde podrán así recibir las últimas notificaciones de los últimos episodios. Todas las semanas subo episodios nuevos a mi canal de YouTube y también el podcast Sazonando tu liderazgo en Spotify, en Apple Podcast y sea cual sea el lugar donde tú escuchas podcasts. Bien, es un placer, Carles, tenerte en este programa y muy bienvenido. Muchísimas gracias, Gabriel Furman, por invitarme a tu casa. Es un auténtico placer. Gracias por estar aquí y me apasiona el tema que vamos a conversar ahora. Y me apasiona y me gusta, y yo creo que también no se me hace fácil, y justamente por eso quería tener esta conversación contigo acerca del humor. Me gustaría poder ser capaz de traer más humor a mis charlas, a mis programas. Siento que a veces tengo humor con ciertas personas, pero con otras personas no me resulta para nada. Entonces me encanta que esta sea la temática, y quería comenzar esta conversación, de hecho, preguntándote cómo llega tu interés por el humor a tu vida. Pues es curioso porque, claro, yo estudié ingeniería informática, trabajé algún tiempo, no mucho, y aparentemente los informáticos no parece que seamos las personas con más sentido del humor, aunque luego esto es un tópico. Yo desde pequeño, cuando era un niño, el humor formaba parte de mí. Yo entonces lo que hacía era escuchaba chistes y me encantaba contar esos chistes, la mayoría de los cuales eran muy malos. Y a veces contaba chistes que no había a lo mejor entendido el doble sentido sexual y yo los contaba delante de adultos y con el tiempo dije, uy, eso que conté tenía... Pero yo tenía eso dentro, ¿no? Era el gracioso de la clase y bueno, con el tiempo, pues cuando eres joven, tienes 20 y pico, sales y cenas, y entonces a veces había batallas de chistes míticas, ¿no? Alguien explicaba un chiste de argentinos y yo contraatacaba con 3. Alguien explicaba un chiste de Se abre el telón. Entonces podían ser noches míticas, corría también el alcohol por las venas y era fácil. Pero bueno, el tema es que luego en 2013 colaboré en un podcast de tecnología y ciencia en catalán, Mosega la Poma, llevan ya 14 temporadas. Y ahí empecé también yo con mis chascarrillos y mis chistes malos. Y me pusieron una etiqueta, tanto los clientes como los colaboradores, que era Carlas, chistes malos. Y yo me creí esa etiqueta. Y fue muy frustrante porque yo también he sido profesor de informática, ahora soy formador y doy conferencias desde hace más de 12 años. Y bueno, era como muy tímido a la hora de, como tú estás un poco ahora, ¿no? Es como lo usas en entornos privados, como te acabo de comentar, pero luego resulta que en una charla, pues igual había alguna cosita sutil o a lo mejor dando un curso, pues bueno, ¿no? Entonces tenía esa frustración. Oye, si el humor forma parte de mí, ¿cómo es que a veces no lo sé usar de forma adecuada? Porque yo solo sabía 2 recursos. Los chistes que aprendía, muchos eran malos, y los juegos de palabra que improvisaba, que es la puerta de entrada
para mucha gente en el mundo del humor, porque muchos de esos chistes malos o juegos de palabras producían dos reacciones, o bien el emoji de gotita de sudor en la cara, o bien el emoji de mano en la frente, ¿no? De, oh Dios mío, ¿no? Y bueno, a raíz de esto, yo a veces escribo en un diario, pero de forma súper caótica, a veces en libreta, a veces en ordenador. Y tuve una conversación conmigo mismo. Quiero aprender a escribir con humor, que es quizá lo más difícil de todo. Y entonces compré libros en Amazon, empecé a leerlos, eso hace 5 años. Me apunté a cursos de improvisación teatral, me apunté a cursos de monólogos con varios profesores y empecé a probar, a hacer monólogos como cómico aficionado. Y ostras, de repente era capaz de hacer reír a la gente durante 15 minutos, pues igual 3 veces por minuto. Y es como una sensación muy potente, muy adictiva y que quieres más, ¿no? Y que en realidad tiene mucho trabajo detrás. Pero bueno, no todos tenemos que ser cómicos. Yo una de mis misiones es ayudar a la gente a que sea tan entretenida o más que Netflix en el trabajo, ¿no? Es decir, que no es solo a la hora de comunicar, porque yo me dedico al tema de hablar en público, con storytelling incido mucho, pero también con el humor. El humor es una herramienta súper poderosa. Gracias por contar eso. Y me estaba acordando también la conversación que tuvimos por WhatsApp para poder coordinar esta conversación. Y quiero que lo cuentes tú, porque fue genial cuando recibí ese mensaje de audio. Yo estaba con mi señora y le mostré el mensaje donde tú hablas de cuáles son tus 3 Hs. Sí, claro, tenemos que hablar de qué hablaríamos. Y yo te dije, bueno, yo tengo 3 Hs favoritas, que son las historias, el humor y la ortografía. Bueno, y a partir de ahí, pues eso es la broma. Y en realidad no es la ortografía, son los hábitos. Y yo enseño y doy charlas en estos 3 ámbitos. Entonces, tú me dijiste que esto te había hecho reír a ti y a tu esposa y te interesó el tema del humor. Y entonces, por aquí estamos. Fíjate algo tan sencillo como esta frase que tiene, que al final es inesperado, ¿no? El humor siempre tiene algo inesperado, pero en el fondo tiene una cierta lógica, porque yo te he hablado de 3 Hs, ¿no? Y te digo una H, pero claro, ortografía no va con H, ¿no? Claro. Eso es inesperado, pero tiene cierta lógica y te hace reír. Y luego yo ya lo aclaro, etcétera, ¿no? Y el humor, pues, fíjate, esto es un recurso que se llama la regla de 3, que es que dices 3 cosas, las 2 primeras son normales, previsibles, y la tercera es la inesperada, pero buscada de forma que produzca cierta risa, porque claro, si yo digo mis 3 Hs favoritas son las historias, el humor y la halitosis, que va con H, pues no sé, la gente dirá, ¿no? O sea, tiene que tener una sorpresa, pero con cierta relevancia. Y por ejemplo, todos estamos y todas, normalmente cuando enseñamos, comunicamos, lideramos, a veces hacemos enumeraciones. Bueno, pues ahora ya sabéis un recurso que a veces, si queréis, y una cosa que has dicho tú es que a veces te cuesta en según qué sitios usar el humor, porque es que el contexto es importantísimo en el humor, Sí, es muy importante, es muy importante. Yo tenía un amigo que contaba muchos chistes y estábamos cuando éramos jóvenes tomando unas cervezas y explicó un chiste muy burro, no lo voy a contar aquí porque era muy burro, y entonces nos reímos mucho. Y otro de los amigos no se le ocurrió nada más que explicarlo pues con gente de trabajo, era consultor con una empresa que llegó ahí, no conocía a nadie, que eran italianos y era un chiste que se metía con las madres. Y estaba con los italianos, que la mamma mía, ¿sabes? Es sagrada. Se ve que se quedaron mirando con una cara de asesino de, ¿pero qué estás diciendo? ¿No? Claro, el contexto, ¿no? Y esto tiene que ver con la comunicación, ¿no? Que he escuchado en uno de tus episodios con las presentaciones de alto impacto, es decir, adáptate a tu audiencia. ¿Quién es tu audiencia? Bueno, pues según qué humor no voy a usar. Creo que eso es tan relevante y oro. Justo ayer hice una presentación acerca de cómo comunicar de forma efectiva y yo lo resumí en una fórmula de 5 principios. Y uno de los principios es exactamente ese, Carles. Coincido contigo, es ¿quién es el receptor de mi mensaje? ¿Quién es mi audiencia? ¿Por qué? Porque mientras más yo conozco el receptor, mejor podré calibrar mi mensaje según lo que a él o ella le interesa, cómo será interpretado. Yo creo que a veces nos perdemos como comunicadores o líderes y nos concentramos solamente en el poder de hablar bien, cuando en realidad creo yo que la comunicación tiene principalmente que ver con lo que se escucha más que lo que se dice.
Sí, sí, muy de acuerdo contigo. Yo también lo digo, adáptate a cada audiencia, porque cada audiencia es diferente, ¿no? Y yo a veces, cuando he dado según qué charlas o según qué formaciones que te piden que sea adaptado, pues pido algunos números de teléfono de una pequeña muestra. Si ya tienen que haber 80 personas, digo, pues me podéis pasar 4 o 5 números de teléfono y con antelación pues hablo con esas personas y, oye, ¿qué tal? ¿Cómo es tu día a día? Un día normal, ¿cómo es un buen día? ¿Cómo es un mal día? Que vale es aquel problema que todo el mundo ve y nadie dice. Y voy tomando nota. Y claro, luego eso lo uso y normalmente funciona mucho mejor porque es como has hecho los deberes, has investigado y te has adaptado a tu audiencia. Justo estaba también pensando con lo que conversamos también vía WhatsApp en preparación para esta conversación, y me pareció muy interesante un punto que tú me compartiste, que es que mencionas que el humor va más allá de la risa, y mencionas que hay unos mitos del humor. ¿Cuáles son esos mitos? Pues mira, sobre todo humor en el trabajo, hay uno que es que igual no está bien visto, ¿no? Igual no está bien visto el humor en el trabajo. Y está muy relacionado con otro mito que es, si quiero aparentar profesionalidad, pues tengo que estar serio, tengo que ser serio. Este es un mito que está muy equivocado. De hecho, Daniel Kahneman, que es un psicólogo de comportamiento que ganó un premio Nobel en economía, ojo, Sí. pues le preguntaron en un podcast, oye, ¿qué es lo que hace, qué papel juega el humor en una colaboración entre compañeros y compañeras para que la cosa pues, sea productiva, excelente y no sé qué más? Y él dijo, la risa es el lubricante que hace que todo vaya mejor. Y te lo dice un señor que es premio Nobel. Te lo dice y que está publicando varios libros, ha sacado uno hace poco, El ruido. Claro, o sea, es que en realidad el humor está muy dicho, pero es una cosa muy seria. Sí. Gabriel, es un mecanismo que tenemos los Homo sapiens para afrontar conflictos, para rebajar tensiones, para cohesionar grupos, para fomentar la creatividad. O sea, es una cosa muy potente. Y no ha tenido muy buena fama en la historia normalmente de la humanidad. Y ahora se está viendo que realmente tiene todas estas ventajas. Fíjate una cosa, fuera del ámbito laboral, el humor y la comedia están omnipresentes. O sea, tú hoy en tu bolsillo, en tu teléfono móvil, puedes buscar vídeos de monologuistas, puedes buscar memes, TikToks y puedes reírte, vamos, en muy poco tiempo. Esto, cuando éramos pequeños, no teníamos esto a nuestro alcance. Igual, pues si encontrabas una revista, un TVO para niños o un cómic, pero no teníamos esta facilidad. Muchos influencers o muchas personas oradores y oradoras que tienen mucha gente que les sigue, utilizan el humor. Fíjate que las charlas TED, las 10 más vistas, muchas de ellas tienen una gran cantidad de humor. Así que el humor, si es tan importante fuera del trabajo, ¿por qué no podemos hacer que también tenga su papel, su cabida en el entorno profesional? Eso sí, seguramente adaptándolo, una vez más, apliquemos la máxima de la comunicación, vamos a adaptar al contexto laboral. Seguramente no tienen cabida todo tipo de humor, por ejemplo, el humor negro seguramente igual no tiene tanta cabida, aunque igual alguien, según cómo sabe hacerlo, no se puede dar una receta universal, pero a todos nos gusta reír. Y la gente se muere de ganas porque le hagan pasar un buen rato. Y por eso decía que el humor va más allá de la risa, por todo esto que hemos dicho de rebajar tensiones, cohesionar grupos, cómo afrontar conflictos. Es una válvula de escape. Piensa que tenemos un montón de convenciones sociales, morales, de leyes, y se supone que tenemos que acatar eso de forma normal y sin ningún problema, ¿no? Y no sé en qué libro decía, como se supone que nunca pensamos en el sexo, excepto cuando estamos con nuestra pareja, ¿no? Bueno, pues somos humanos, somos animales y eso no es así. Y entonces el humor es como una válvula de escape para poder un poco esa presión que tenemos en nuestro ego tan grande, pues poder soltarla un poco, ¿no? El filósofo Nietzsche decía que la vida sin música sería un error. Yo adapté la frase, barrí para casa y dije, la vida sin humor sería un terror. ¿Por qué? Porque no tendríamos esa posibilidad de evadirnos de todas esas presiones del día a día. Y sabes que me parece muy valioso lo que dices, y lo conecto también directamente con
con el trabajo que hacemos nosotros, que es facilitar espacios de aprendizaje mucho a través del juego. Y si bien yo me considero que no tengo habilidades o muchas habilidades para contar chistes, lo que sí me ha funcionado, Carles, es generar espacios donde la dinámica lúdica genera risas, porque los participantes se ríen de sí mismos y entre ellos, por ejemplo, algo muy sencillo, un ejercicio que yo hago muy sencillo como en un energizador vía Zoom, yo lo llamo lanzando el avión vía Zoom. Cada participante, imagínate, tengo 20, 30 participantes en una pantalla de Zoom y le pido a cada uno que haga un avioncito de papel. Luego, un participante lanza el avión y le llega al otro participante que puede estar a miles de kilómetros de esa persona, pero en la pantalla están al lado, o aunque no estén al lado, y hace como que recibe el avión de papel y se transforma en el suyo. Y luego él menciona el nombre de otro receptor y lanza su avioncito de papel. Algo tan simple como eso, quizás infantil y a la vez tan necesario para nosotros como adultos, genera risa y, como dices tú, genera expansión, creatividad, la gente se ríe, lo pasa bien y luego, sobre todo, si como facilitadores somos capaces de conectar esa experiencia lúdica con un objetivo de aprendizaje, entonces mejor aún. Entonces, creo que es muy potente lo que tú dices, como que a través de la risa en el trabajo, si el contexto está adecuado o yo he creado un contexto, puede generarse ese espacio de expansión. Lo que dices es muy interesante porque, mira, el juego, de hecho, las actividades, que según como a veces cuando das unos cursos y dices voy a hacer un juego, te miran raro, pero si dices voy a hacer una actividad, que es lo mismo, ya te miran bien, ¿no? Que esto a veces las palabras, pues llámale actividades, llámale gamificación o juegos, pero son muy importantes y es una forma de humor. O sea, el humor no solo es contar chistes. Vamos a quitar eso. No es contar chistes, no es hacer de cómico ni soltar chascarrillos. Una parte del humor es eso. Pero luego pasar un buen rato, hacer una actividad, una sonrisa, simplemente pasarlo bien, aunque no estés sonriendo. Hay literatura con humor que hay sátira que igual no te produce carcajadas ni sonrisas, pero que juega con el texto, juega con las ideas. Hay muchos autores y autoras muy buenos y muy buenas. Entonces, lo que has dicho tú, mira, otro mito. Yo no soy una persona divertida, no soy una persona graciosa. Bueno, esto primero había que revisar esa creencia, Sí. porque muchas veces te dices cosas que no son verdad del todo o son verdades a medias. Claro, si tú llevas esa nota adhesiva en tu neocórtex de no soy una persona divertida, te lo vas a acabar creyendo y entonces en entornos formales te vas a poner más formal y más aburrido. Vale, hay muchos cómicos profesionales, incluso tanto de stand-up como de guionistas de televisión, que en su vida normal no son personas graciosas, pero han aprendido un método, han aprendido un proceso creativo y pican mucha piedra y saben cómo hacer reír pues, en una serie de televisión o cómo hacer reír encima de un escenario. Y luego tenemos personas que son muy graciosas en el día a día, pero que si tú los pusieras en un escenario a dar un monólogo, incluso una charla, ahí, como no puede usar todo ese humor así de amigotes, de bar con cervezas y soez, no podrían hacer reír. Con lo que ese es otro mito que hay que derribar. Y yo tengo ejemplos de gente que no se considera graciosa y ha conseguido hacer charlas haciendo reír mucho a la gente. Entonces, relacionado con esto, aunque no seas una persona divertida, puedes hacer reír si te aplicas, pero es que luego hay lo que haces tú, Gabriel. Hay personas que igual no son divertidas o no quieren hacer reír a los demás aplicándose con este método, pero que generan oportunidades y espacios para que surja el humor. Y tú has puesto un clarísimo ejemplo como formador o conferenciante, pero es que ha habido gente que eran productores o agentes que lo que hacían era organizar, pues yo qué sé, en Nueva York o en alguna ciudad de Estados Unidos o donde fuera, un evento, hacían todas las gestiones, llamaban a la gente, todo esto para que luego los profesionales del humor hicieran reír. Entonces, también tienen un papel súper importante. Me gusta mucho que hablemos de los mitos del humor porque creo que puede haber más gente que está escuchando justamente este live o la grabación eventualmente y orientado también al tema de liderazgo dentro de las organizaciones. Creo que mirar con ojo crítico esa creencia o ese mito de que si estoy trabajando en una empresa tengo que ser serio y no hay cabida para el humor, creo que es muy, muy importante y puede abrir posibilidades también a la gente que está escuchando esto. Hay otro punto más que quería, un punto también que conversamos vía WhatsApp, que es
¿Cómo hacer bien el humor, el proceso creativo de hacer reír a la gente? Y en particular me gustaría escuchar de ti, ¿cuál es como la estructura básica en, de forma hablada, o sea, como sea la comunicación, que genera risa? ¿Cuál es, por así decirlo, quizás una fórmula de cómo se construye algo que genera gracia? Hay muchas formas de hacer humor. Yo al final encontré una a partir de dos frases famosas, conocidas. Bueno, una muy famosa, creo que era de Mark Twain, el escritor, que decía que el humor es igual a tragedia más tiempo. Esta es una cosa que se ha dicho muchas veces. Y luego yo leí a un autor que también escribe libros con humor y no sé si series, que se llama John Borhaus. Tiene un libro muy bueno que se llama Cómo orquestar una comedia. Y él decía que el humor era igual a verdad más dolor. Entonces yo fusioné estas dos definiciones, porque dolor y tragedia podríamos decir que es lo mismo. Y la fórmula que yo he encontrado es esta, que el humor es verdad más dolor más distancia. Y ya os digo, hay más formas de hacer el humor, pero esta se cumple bastantes veces y te sirve para entender cómo puedes hacer tu humor y para entender también el humor, por qué funciona a veces y por qué no funciona. Empecemos por la verdad. Tú cuando quieres hacer reír a alguien o sonreír o que se lo pase bien, tienes que compartir una verdad que conozcas, que domines, preferentemente que hayas vivido y, muy importante, que tu público también reconozca. Imagínate que yo empiezo a hablar de, como yo estudié informática y trabajé programador, empiezo a hablar de cosas muy técnicas a nivel de transformación digital para alguien que se dedica, pues yo qué sé, a tema sanitario. Pues bueno, y les comienzo a hacer bromas de, claro, cuando abro un terminal de comandos y no sé qué, se van a quedar como con la gotita de sudor, ¿no? Si hago la misma broma a informáticos, seguramente, como la verdad es compartida, pues se va a hacer gracia. Por tanto, una verdad que tú conozcas, que hayas vivido, ¿no? Yo tengo una frase que es, Gabriel, ¿tú sabes cómo pasé de decir, por fin es viernes, a decir, por fin es lunes? Pues tuve hijos. Entonces, este chiste de la casa, ¿qué verdad esconde? Esconde la verdad de que yo soy padre, de que tengo una hija que va a hacer 10 años de aquí poco y un hijo que tiene 8. Y soy un padre entregado que dedica, según mi parecer, incluso demasiadas horas para estar con sus hijos, ¿no? Y entonces, esa es la verdad. Claro, las personas que tengan hijos e hijas, es posible que igual les haga más gracia que las que no, pero ahora hablaremos de eso, porque igual habrá personas que tienen hijos e hijas y no les ha hecho gracia. Bueno, la verdad. Luego, el dolor. Aquí digo dolor, que es una palabra que suena muy fuerte, pero puede ser algo que no sea traumático. Si es traumático no vamos a poder hacer humor. De hecho, hay quien tiene la teoría de que nos reímos cuando se produce una transgresión benigna. Es decir, que si alguien se cae de forma torpe y ves que no se ha hecho daño, te puedes reír. Pero si ves que se está inconsciente, llamas a una ambulancia. No te ríes, ¿no? Es decir, ya no es una transgresión benigna, ¿vale? Entonces, el dolor puede ser físico, como lo que acabo de explicar, o la típica piel de plátano que te caes, pero a menudo es emocional, un dolor emocional. Y dolor es entre comillas, es decir, algo que te hace enfadar, algo que te indigna, que te frustra, que te da miedo, que te da rabia, que no soportas. Bueno, pues este tipo de cosas, ya lo dicen, donde hay dolor, hay humor. En mi caso, esto de cómo pasé de decir por fines viernes a por fines lunes tuve hijos, pues mi dolor es que, bueno, que educar a hijos e hijas es emocionalmente intenso, por decirlo eufemísticamente, ¿vale? Entonces, ese es el dolor, ¿vale? Y luego, finalmente, la distancia. Pero ojo que el dolor tienes que tener cuidado, porque que haya dolor implica que hay alguien que sufre, ¿no? Una víctima. Entonces, tú tienes que tener en cuenta quién es el objetivo de ese dolor. Si yo no fuera padre, soy un millennial de 29 años y me empiezo a meter con esos padres que en el restaurante sus hijos se portan mal, que qué mal lo hacen, pues claro, a mí me va a doler porque yo hago lo que puedo para que se comporten y a veces no puedo controlarlos, ¿no? Con lo que vigila quién tiene el dolor, porque igual, si no lo tiene muy superado, pues no le va a hacer gracia. Entonces, aquí la recomendación que dicen es apunta para arriba y hacia adentro.
Apunta a los poderosos y apunta hacia ti mismo para reírte de ti mismo, de ti misma, que normalmente esto funciona siempre. Ojo, sin dejarte súper mal. Si te dejas súper mal y eres demasiado despectivo, eso tampoco es bien recibido. El último factor era la distancia. La distancia puede ser temporal, como decía Mark Twain, algo que ocurrió pues hace 100 años, o igual ocurrió hace un mes, pero como no era muy grave lo he superado, ¿no? Puede ser una distancia geográfica, me río de lo que hacen en Alemania. Puede ser una distancia cultural, pues de lo que hacen, se ríen de mí los de Andalucía de los catalanes, o los catalanes de los vascos, no lo sé, ¿sabes? Y puede ser una distancia emocional. Si no hay distancia, ¿vale? Fíjate que la fórmula es multiplicar. Es verdad, por dolor, por distancia. Solo que uno de estos sea 0, no hace reír. ¿Vale? Si no hay dolor, no hace reír. Si no hay distancia, no hace reír. Claro, quien hace el humor debe tener distancia con el objeto de broma. Yo en mi caso, pues puedo hacer bromear sobre mis hijos. Por ejemplo, ahora hay momentos en que estoy tan enfadado que en ese momento no puedo hacer la broma, pero cuando pasa un rato o un día o así, pues ya sí. Y muy importante, la gente con la que vas a compartir este humor tiene distancia con lo que vas a contar. Siempre hay el debate de si el humor tiene límites o no. Para mí, clarísimamente, sí que tiene límites. El límite está en la distancia que tiene la gente con el objeto de broma. Entonces, igual para ti, te da igual meterte con temas de cáncer y en niños porque es total, pero igual yo como padre me preocupa y yo no puedo hacer esas bromas o no me gustan. A mí no me gustan ese tipo de bromas, pero hay gente que sí que las disfruta. Pues claro, si tú tienes eso en cuenta, será mucho más fácil que la probabilidad de que el humor sea usado de forma segura en el entorno profesional, pues plantéate, dolor, ¿quién sufre? ¿Yo o los demás? Esos que sufren, que están por encima mío, por debajo mío, a mi nivel. A veces te puedes reír de tu colectivo, ¿no? Los judíos hacen muchas bromas sobre los judíos, los catalanes podemos hacer bromas sobre los catalanes, o los andaluces. Si uno mismo se mete con su colectivo y lo hace bien, sin pasarse, eso también es una forma de apuntar hacia adentro, pero no como individuo, sino como colectivo. Así que si tenéis en cuenta estos 3 factores, verdad, dolor y distancia, pues aseguraréis el tiro, aunque es una metáfora un poco fea, a la hora de usar el humor de forma segura. Me parece muy valioso porque de alguna forma con eso, Carles, podemos adaptar y buscar instancias, o incluso ser creativos y desarrollar alguna cápsula graciosa que cumpla con esos factores. Me parece muy Mira, interesante. si quieres, te comento otros ejemplos Esos para que ejemplos, veas sí. donde sale esta fórmula del humor, ¿no? Por ejemplo, mira, estos son propios, ¿eh? Un día eres joven y otro aumentas el tamaño de fuente de una web para leer mejor, ¿vale? Bueno, pues esto me pasó a mí hace unos meses, ¿no? Yo ya tengo 46 años, ya soy un señor, pero bueno, tú sabes cómo va esto, ¿no? Que tú te ves como un chaval, pero bueno, ya no eres un chaval. Entonces, el día en que te das cuenta de eso, dices, ostras, he tenido que hacer esto. En ese momento yo me lo apunto, ¿vale? Porque para usar la fórmula esta del humor, yo me saqué de la manga una técnica. ¿Tú sabes lo que es el aikido? ¿Te suena? El aikido, si no me equivoco, es un arte marcial, ¿no? Exactamente. Es un arte marcial, pero que no busca la confrontación, ¿no? Patada, golpe, como otros, como karate o así. Sería como el judo, pero sin estar todo el rato en el suelo, ¿no? Que en el judo creo que están todo el rato en el suelo. Y entonces evita la confrontación, te apartas, haces una llave, una luxación, inmovilizas, ¿no? Vale, pues con esta idea, pues yo propongo hacer un aikido emocional. ¿Qué significa? Esas cosas que te producen incomodidad, las emociones incómodas, porque a mí me gusta llamarlas incómodas, no negativas, ¿vale? Porque yo puedo tener una emoción negativa como el miedo, pero ese miedo puede ser porque a lo mejor tengo que hacer algo nuevo, sí, ¿vale? Y entonces me voy a preparar. O sea, no tiene por qué ser malo. Es incómodo, pero no es malo. Mientras que hay emociones positivas como me como yo, pues yo qué sé, Kinder Buenos o cosas de estas con mucho azúcar, me produce una emoción positiva, pero si lo hago cada día, mi salud se va a deteriorar. Por lo tanto, yo hablo de emociones cómodas e incómodas. Bueno, pues esas emociones incómodas les haces una llave con el humor, ¿no? Por ejemplo, a mí, o sea, esto que te he dicho a mí no me gusta hacerme mayor, pero lo veo, ¿no? Entonces, en ese momento me doy cuenta y digo, ostras, me hago mayor, pero ya saco la libreta y me la apunto. Y a partir de ahí intento buscarle una forma
¿Y qué pasa? Que cuando aplicas un aikido emocional es terapéutico, porque de una cosa que te incomodaba, te ríes tú muchas veces al hacerlo y es posible que hagas reír a los demás, ¿no? Por ejemplo, a mí me molesta mucho, Gabriel, las personas normalmente son hombres que hacen rugir el motor de su coche o de su moto, pero de una forma muy ostentosa y muy acelerando, ¿no? Pero un poco para que se note que estoy aquí, ¿no? Entonces un día iba con mis hijos por la calle y pasa uno con una moto, pero vamos, que no había nadie y pegó un acelerón que nos dejó medio sordos, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí se me escapó de forma espontánea y dije, mira, la tiene pequeña, ¿no? Entonces, o sea, dije esto, pero luego digo, voy a trabajar más esto, que esto está como muy, muy visto. Digo, voy a hacer un aikido emocional. Y pensando, me inventé como un titular de periódico ficticio, ¿no? Que decía, la ciencia descubre que hacer rugir el motor de un vehículo no alarga el pene. ¿Vale? Okay. Y decía, y poner música reggaetón con altavoz Bluetooth en el metro muy alto tampoco, ¿sabes? Tampoco agranda los genitales. Entonces, ahí yo he aplicado un aikido emocional. Una cosa que realmente me da mucha rabia, le he dado la vuelta, ¿no? Evidentemente, si alguien nos está escuchando que hace rugir el motor, no tendrá instancia y no le da gracia, ¿de acuerdo? Claro. Eso también es así. Mira, otro ejemplo. Dice, ¿cómo terminar una reunión virtual con elegancia? Pues puedes decir lo siguiente. Llevamos 60 minutos y según la Convención de Ginebra es el tiempo máximo que se puede torturar a una persona. ¿Vale? Esto, por ejemplo, lo improvisé yo un día en una reunión con una gente de una universidad, vi que se reían y entonces, ¿qué hice? Apuntarlo. Porque cuando hablamos del proceso creativo, aparte de esa fórmula, tú tienes que observar. El humor se basa en la observación. Tú tienes que observar lo que ocurre a tu alrededor y lo que pasa por tu cabeza. Con lo que pasa por tu cabeza, aplicas aikido emocional. Me molesta que hagan rugir el motor, me molesta hacerme mayor, me irrita cuando me dicen no sé qué, tal y cual. Bueno, apunta eso. A veces solo el hecho de apuntar lo que te molesta, aunque no salga humor, ¿vale? Y luego ya puedes pensar formas de, comentar algunos recursos en breve, de cómo podemos aplicar ciertos recursos para esas cosas que nos incomodan, pues darle humor. Pero hay que observar. Entonces yo siempre recomiendo en ese proceso creativo que la gente observe y apunte. Yo voy siempre con libretas, a pesar de que soy informático o exinformático, voy con libretas encima, siempre. O sea, yo voy con el móvil y con la libreta. Si te fijas, tienen un tamaño parecido, Sí. ¿vale? Y entonces voy apuntando cualquier cosa que veo. A veces son contradicciones, ¿vale? Y a veces son cosas, pues yo qué sé. Un día mi mujer le dijo a mi hijo, que entonces tenía 7 años, que se pusiera el pijama, se lo dijo como 8 veces, pero literalmente, y dijo, oye, pues mira, con esto de la pandemia, menos mal que tenemos que llevar mascarilla, porque al menos le das un uso a tus orejas. ¿Sabes? Porque eso me pareció súper gracioso. Ella lo dijo enfadada, pero yo tenía distancia y fui corriendo a apuntarlo, ¿no? Entonces, si hacéis esto, si cada vez que algo os llama la atención, os hace reír, os incomoda o veis que hay una contradicción, lo apuntáis, lo apuntáis, lo apuntáis y lo apuntáis. Y esto, cuando lo coges como un hábito, de repente tienes un montón de material que tú puedes, siempre de forma relevante y con un objetivo, como has dicho tú, pues claro, yo si hago una charla sobre liderazgo, tengo que ver y filtrar qué uso de todo esto, ¿vale? Pero seguramente con todo lo que tengo es probable que algo pueda sacar. Entonces yo recomiendo observar lo que pasa por tu cabeza y observar sobre todo las contradicciones del día a día y las cosas que te irritan. Y creo que es muy interesante eso, como lo que mencionaste, muchas cosas, pero en particular quería hacer como doble clic en esto, en la importancia de reírnos de nosotros mismos. Como el ejemplo que tú pusiste, que tuviste que agrandar, ¿cierto?, la tipografía o el tamaño de la letra de un Sí, sitio sí. web. Creo que es tan importante y tan sano eso, y yo creo que a veces somos demasiado serios, por lo menos hablo por mí, eh, conmigo mismo, y creo que el reírme de mí, de estas contradicciones, ¿cierto? Creo que es tan sano y también baja las barreras, nos hace crecer, mejores líderes, mejor pareja. Creo que ese nivel de conciencia del auto-humor me parece que es genial.
sí, además es una herramienta normalmente bastante segura, pero ojo, insisto en que no tienes que hacerlo de forma súper despectiva, ni de ti ni a lo mejor de tu empresa. Hay el caso de un hombre que tenía una empresa de joyas que ganaba mucho dinero y en una presentación hizo unas bromas despectivas de sus productos, ¿no? Que eran muy malas, muy baratas, bueno... Y luego eso salió en la prensa, bajó la bolsa, bueno, tuvo pérdidas millonarias, porque había hecho un humor despectivo de sus productos. Entonces, no lo estás haciendo bien, no tiene que ser tan despectivo. Ríete de las cosas, de estas contradicciones que vivimos al día a día, es decir, el humor sirve para conectar. En el momento en que yo me río de mí mismo, me estoy mostrando vulnerable, me estoy mostrando aceptando que me hago mayor. Estoy diciendo pues que soy padre y que es duro. Y la gente, yo no sé tú, Gabriel, pero a mí cuando alguien solo comparte sus éxitos, yo no conecto con esa persona. Yo conecto cuando también comparte sus momentos vulnerables, sus momentos de duda o los fracasos que ha tenido. Y el humor es una forma de hacerlo, porque como has dicho que donde hay dolor hay humor, pues si tú te ríes de ti mismo es que te estás riendo de ese dolor. Y sobre este proceso creativo que tiene el humor, mucha gente se cree que los profesionales cómicos, los monologuistas, son gente graciosa. Salen y lo improvisan. Bueno, eso es un mito, pero que no es para nada verdad. Podría haber alguna persona que tiene un talento y que tal, pero el 95% seguramente o más de los cómicos profesionales han trabajado mucho, han escrito muchas bromas, pero muchas, las prueban, porque el humor también es un proceso iterativo. Cualquier proceso creativo tiene iteración, ¿no? Decía Ernest Hemingway, el primer borrador de cualquier cosa es siempre una mierda, ¿no? Un poco duro, pero no te quedes con el primer borrador, itéralo, mejóralo, ¿no? Pues con el humor igual, o sea, la calidad sale de la cantidad. Lo que pasa es que tú ves el tío o la tía que te hace un especial de Netflix de 1 hora y que estás riéndote que te duelen ya la barriga. Vale, ¿sabes qué ha hecho esa persona? Primero, lleva muchos años de profesión, ha escrito muchas bromas y ha pinchado. Pinchar, en inglés to bomb, es cuando vas a hacer un monólogo y ninguna broma te la ríen, ¿no? Y es como que eso es pinchar. Cualquier cómico profesional ha pinchado y pinchará seguramente, incluso a veces siendo ya conocido. Entonces, ¿qué hace esta persona? Pues, hostia, tengo que hacer un especial de Netflix. ¿Para cuándo? Para 2022, a finales. Tengo un año. Voy a ir por garitos de Nueva York, de Los Ángeles, por típicos sitios de Comedy Cellar y voy a ir probando texto. Y van probando texto y lo graban y ven que ríen y que no ríen. Lo que no ríen o lo descartan o lo mejoran. Y al final, después de hacer eso durante 6 meses, 8 meses, se quedan con lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y encima, si una no se la ríen en el especial, Netflix lo corta. Entonces, claro, la calidad sale de la cantidad. Y si tú te aplicas, yo lo he hecho en los cursos que doy de comunicar con humor, de divulgación científica con humor, que en solo una semana la gente hace charlas con humor porque aprende el método, porque aplica los recursos. O sea que sí, se puede hacer. Increíble, muy interesante. Y si llevamos el tema del humor al liderazgo dentro de las empresas, un líder que maneja personas, un grupo de personas, equipos, dentro de una organización, ¿qué de lo que tú enseñas en tus cursos de cómo comunicar con humor crees tú que es especialmente relevante para un líder dentro del contexto organizacional? Pues mira, primero observar bien lo que ocurre con las personas que colaboran contigo. Observar, tú no puedes estar desde tu torre de marfil o en tu despacho, tú tienes que ver la gente, qué problemas tiene, qué necesita. Bueno, en la metodología Lean hay un concepto que es el Gemba Walk, ¿no? Que es cuando te das un paseo con los operarios de la fábrica con cierta regularidad y hablas con ellos y con ellas para ver pues qué les está ocurriendo. Es que se nos está quemando la placa de esta máquina del circuito pues cada 2 semanas. Ah, sí, ¿cómo es eso, no? Y luego la técnica de los 5 porqués para averiguar por qué se quema esa placa, ¿no? Pero el Gemba Walk es eso, date un paseo, observa. O sea, si no observas no puedes hacer humor. Tienes que observar, ya lo dicen, que los problemas son oportunidades disfrazadas. Entonces, en el humor esos problemas pueden servir para hacer humor, pero claro, tú tienes que detectar, con algunos podrás hacer humor, con otras no.
Y luego, pues, a ver cómo haces ese humor. De una forma, recuerda que quien sufre, pues no lo dejes mal. No dejes mal al operario. Deja mal, si un caso, a ti mismo por no haber previsto que no se queme la placa de circuito cada 2 semanas, que igual ese es tu trabajo, ¿no? Métete contigo. Por tanto, observar. Es que es fundamental. Es más, si es que incluso si coges el músculo de observar, puedes llegar a detectar patrones. Y a partir de detectar patrones, puedes decir, ostras, estamos haciendo esto bien, podemos modificarlo o mal. Y podemos hacer incluso que la gente se ría, pero luego no pararnos ahí y decir, bueno, ¿y esto cómo podemos solucionarlo? ¿No? Fíjate tu observación, humor y luego ya acción. Con lo que... Y luego la otra cosa que yo diría es que si puedes, predica con el ejemplo y tú usa el humor. Si no sabes cómo hacerlo, contacta con alguien que te ayude a hacerlo. Hay mucha gente, yo entre ellos, pero hay mucha más gente para usar el humor de forma segura. Y si tú no quieres por lo que sea, pues haz de catalizador, como tú has dicho, Gabriel. Crea esos espacios, crea ese ambiente para que el humor sea bien visto en el trabajo, que no sea una cosa que una vez al año doy una charla y meto algunas cosas de humor que me ha ayudado un monologuista profesional y ya está. No. Tiene que ser una cosa del día a día. Fíjate que en el humor podríamos decir que hay como varios niveles. La levedad sería el nivel más bajo. Es como tener una actitud, una predisposición para la alegría, para lo que decimos aquí, el buen rollo, para recibirla, incluso para darla, ¿no? Que a veces se improvisa muchas veces. Hay gente que se lo tiene, ¿no? Y luego el humor ya va con intención, ¿no? Es canalizar esa levedad, es yo quiero hacer esa broma en esa reunión porque creo que es una forma para que la gente se conecte, porque es una broma. Hay tipos de humor. Hay el humor de afiliación, que es el humor que nos une. Y hay el humor de superioridad, que es el que deja mal a los demás, pero cuidado con quien dejas mal. Por eso tú, cuando te ríes de ti mismo, estás usando el humor de superioridad para que los demás se sientan superiores a ti. Pero en el fondo, aunque se sientan superiores porque he compartido lo de cómo pasé de decir por fines viernes a por fines lunes tuve hijos, se ríen, se pueden sentir superiores inconscientemente, pero quien tiene hijos en el fondo se identifica conmigo. Entonces yo diría eso, que observa, predica con ejemplo y crea espacios, y si no sabes cómo hacerlo, contrata a quien sea, para que el humor sea realmente un valor en la empresa. Yo creo, hay varias personas que decimos que el humor debería ser uno de los valores de las empresas de hoy en día. Si está omnipresente en nuestras vidas privadas, ¿por qué no tiene que estarlo en una empresa? Tendría que ser un valor, y el humor también es una competencia profesional, es una soft skill, que es una habilidad que se trabaja y se mejora. Y déjate de mitos y de creencias. Aunque creas que no vales para el humor, si te aplicas con estos recursos, pues lo vas a hacer y lo vas a mejorar. Me gustó y me parece muy valioso esto que conectas el observar, de ahí surge el humor, y me gustó mucho que lo conectaste con una acción concreta, porque cuando estamos dentro de una organización, al final estamos trabajando para generar algún tipo de resultado, y no hay resultados sin acciones. Entonces creo que me gustó mucho la conexión que hiciste entre humor, pasarlo bien, disfrutar y reírnos, y conectarlo después con algún tipo de acción para poder progresar, ¿no? Claro, fíjate, Sí, dale. perdona, el ejemplo que he puesto de que la charla virtual, pues llevamos 60 minutos según la Convención de Ginebra, es el tiempo máximo que puedes torturar a una persona. Esto yo lo he observado porque con la pandemia todos hemos sufrido un montón de sesiones por Zoom virtuales y bueno, muchas de ellas un poco densas, pesadas y demasiado extensas, ¿no? Entonces, esto lo hemos sufrido. Yo lo he observado. Lo he observado, en ese caso me salió de forma improvisada, pero hice un aikido emocional, la gente se rió, pero es que a partir de ahí pues se podría decir, oye, y de hecho hay gente que lo ha hecho, ¿no? Estamos viendo que igual en el virtual no podemos hacer sesiones tan largas como en el presencial, porque además no hay el previo de hablar o luego que nos vamos a tomar un café, ¿no? Y la gente está cansada de pantallas. Bueno, pues a partir de esa broma que hace reír, pues igual sí que tenemos que limitar, no sé si a 60, a 45 o a 70 minutos, pero sería un ejemplo concreto de lo que hemos dicho. Muy interesante. Si vamos justamente al contexto digital, online, yo creo que hoy día mucha gente, el 100% de mi trabajo es online. Yo hago entrenamiento de leadership training en contextos digitales, trabajo en equipo, comunicación, desde la autoconciencia, responsabilidad, acción. Y
Quería preguntarte desde tu experiencia, si vamos a ejemplos concretos, herramientas concretas, ¿qué has encontrado tú que es útil a nivel online, liderando equipos a nivel online, desde la perspectiva del humor? ¿Qué herramientas concretas y específicas has conocido? Bueno, primero es, como te decía, que uno lo aplique en la medida que pueda y de forma gradual en su día a día en la comunicación con los demás. La comunicación digital tiene ventajas, ¿no? Es rápida, es eficiente, hay asíncrona como el email, hay síncrona cuando estamos los dos en un chat, ¿no? O ahora mismo. Pero ahora porque nos vemos y nos escuchamos, pero el WhatsApp, el Telegram, el Slack, todas estas herramientas, el email es texto y ese texto le falta esa voz, esos cambios, esa emoción. Solo la voz ya transmite mucha emoción, las pausas. Bien, pues ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, primero, el tipo de lenguaje que utilizamos. Por favor, dejemos de usar un lenguaje ampuloso, recargado. ¿Quién habla así? ¿Quién habla así en su vida normal? Como a veces en un email, ¿no? Muy apreciados señores míos, estoy exagerando, ¿no? Pero les informo que he tenido la oportunidad de conversar con... Ostras, no te digo que hables en plan, tío, ¿qué pasa? Que... No, está claro, hay registros, hay que adaptarse, lo sé, pero hablemos de una forma más cercana. De hecho, hay un libro muy bueno, se llama Humor Seriously, de Naomi Acker y Elizabeth McDonas, dos mujeres que se han especializado en este tema. Creo que están en la Universidad de Stanford o algo así. Y el libro está muy bien. Creo que no está traducido ahora al español. Y ostras, ellas te dicen que formas de usar el humor en el trabajo. Y se ve que hicieron un estudio en una empresa grande de que la forma como usas el lenguaje tiene un impacto en cómo se comporta la gente. Entonces, si tú usas un lenguaje abstracto, recargado, este típico de políticos y de altos cargos, ¿no? Esto tiene un impacto negativo en la gente no entiende, la gente no conecta. Hicieron un experimento y hicieron cosas como el bullshit detector, ¿no? O sea, palabras que al decirlas eran bullshit, ¿no? Pues yo qué sé, sinergia, empoderar, no sé qué, bueno, cosas de estas, ¿no? Entonces, había incluso un traductor, no sé si era un programa que te traducía una cosa así, algo más y lo aplicaron durante un tiempo y vieron cambios, los midieron y vieron resultados y que la gente conectaba más. Es decir, por tanto, lo primero, no hables como un robot, no hables como si fueras un catedrático en derecho. Habla como una persona. Estamos en entorno profesional y seguramente no me puede tomar según qué licencias, pero hazlo más cercano. Y esto es en la forma de escribir. Y luego puedes usar los emojis. Los emojis hay gente que dice, es que no voy a parecer profesional. Mira, hay una cosa que, otro mito. Puede ser profesional y divertido. No son cosas incompatibles. ¿De acuerdo? No son cosas incompatibles. Es más, yo soy de los que piensa que algunas personas, no todas, se esconden tras una cortina de seriedad su falta de profesionalidad o su incompetencia. No digo que sea todo el mundo, pero algunas lo hacen. Si yo hablo así recargado y no sé qué, y de forma críptica, a lo mejor es que rascas y no hay nada detrás. Y hay gente muy inteligente y que sabe comunicar muy bien, que usa el humor de forma magistral. Voy a poner un ejemplo que a mí me inspiró mucho, que era Sir Ken Robinson, experto en creatividad y educación, que tiene una charla maravillosa, 2006, que es Mata la escuela de la creatividad. Creo que es una de las charlas más vistas en la historia de los TED Talks. Exacto, quizás es la 1 o la 2. O sea, esa charla te hace reír mucho y te hace reflexionar mucho. Y la risa no le quita el poder a las reflexiones que te suelta Sir Ken Robinson. Por tanto, puede ser profesional y puede ser divertido. Los emojis los puedes usar para humanizar esa falta de voz y de emoción. Incluso estarían los GIFs animados. Está claro que según qué circular o según para qué, igual no, pero a veces una comunicación con tu equipo, un equipo pequeño, una persona, pues un GIF animado. Mira, yo ahora voy a publicar un libro sobre storytelling para comunicar y estoy con la editora, ¿no? Y la editora, pues, me dijo que me enviaría, pues, las correcciones y me dijo, en una semana te lo envío. Y habían pasado 2 semanas y yo, ostras, no me ha enviado nada, yo quiero que esto salga en un par de meses. Entonces yo, en vez de decirle, oye, ¿qué ha pasado?, le envío un email
que... ¿Tú te acuerdas de una serie que salía Piolín? No sé si en Chile le llamaban Piolín, un pollito. Piolín, sí, Piolín. me suena, sí. Entonces salía un gato y decía, creo que vi un lindo gatito. ¿No te acuerdas de eso? ¿No? Sí, Bueno, pues sí, yo sí. le envié un email que ponía, creo que vi un lindo perrito. Entonces hice un montaje con un perro, así como con cara de triste, en medio de una carretera, una campaña que hicieron en España que decía, él no lo haría, él nunca lo haría, no lo abandones, ¿no? Entonces puse ese perro con mi cara encima del perro, ¿sabes? O sea, él nunca lo haría, no lo abandones. Entonces le puse una carita sonriente y le dije, ¿cómo está el tema de tal? Entonces ella me respondió y me dijo, gracias por tu sentido del humor, he tenido a mi padre con un susto de salud y tal, yo le pregunté, parece que ha sido un susto, pero fíjate tú, yo usé el humor para recordarle que me enviara esto y ella estaba pasando por un mal momento, yo no lo sabía, pero seguramente la hice sonreír, ¿no? O sea que es importante que el líder o la lideresa valoren el contexto y si esto es un mensaje institucional o si es... Pero muchas veces tenemos comunicaciones de tú a tú y allí puedes ser un poco más persona. Creo que está genial. Y antes de empezar a cerrar esta conversación, quería hacer un poquito más de doble clic en este último tema que tocaste tú, porque me parece notable y para mí especialmente muy novedoso. El humor en la comunicación escrita. El humor en la comunicación escrita. Diste algunos ejemplos. Si pensamos, por ejemplo, en líderes, entonces, que están, ¿cierto?, liderando personas y tienen que comunicar mucho vía email. Dijiste entonces primero el tema del lenguaje, de no ser abogados expertos y doctores del lenguaje, ustedes y vosotros, la que os queréis comunicar. ¿Qué otra herramienta concreta y específica crees tú que un líder puede desarrollar para comunicar de forma escrita usando humor sano? Bien, eso es un reto, ¿eh? Seguramente del humor más difícil es el escrito, porque precisamente no tienes esos gestos, esas caras y expresiones. A veces con una expresión la gente se ríe, o con una pausa después de decir una cosa, y luego las inflexiones de la voz. Claro, entonces, cuando te quitan todo eso, realmente es un reto. Por eso podemos, como he dicho, usar los emojis, podemos usar, si hace falta en algún caso, una imagen, un montaje o un meme, o si quieres, simple un GIF animado. Hay GIFs animados. Yo recomiendo a la gente que vaya a giphy.com, Giphy, giphy.com, y tú buscas allí waiting, o buscas angry, y te salen tropecientos GIFs animados que luego tú puedes poner en un email. Ese recurso está muy bueno, se llama, ¿cómo lo puedes repetir, por favor? Giphy, G y F como GIF, pero va con PH, Giphy. Ok, está ¿Vale? genial, sí. Esto es maravilloso, lo puedes usar en Twitter, en LinkedIn. Yo el otro día respondí un comentario en LinkedIn con un perrito ahí esperando porque, bueno, o sea, y eso humaniza, no lo veamos como una tontería, estás compensando esa falta de intención, de tono. Por tanto, veámoslo como una herramienta, ¿no? Entonces, dicho esto, que es difícil, una cosa que se puede probar es Twitter. Twitter es un sitio donde tú puedes probar bromas. Si no quieres hacerlo con tu cuenta profesional porque tienes miedo que, pues, puedes hacerlo con otra que, pues, te pones un alias y entonces, bueno, tendrás que conseguir unos ciertos seguidores, ¿no? Pero puedes usar hashtag o responder a gente. Pero entonces pruebas ideas con humor. Y Twitter no tiene ninguna piedad ni compasión. O sea, si no le hace gracia, no va a tener ni un me gusta. Entonces, esto es significativo. Ojo que yo, por ejemplo, tengo 1.700 seguidores. Yo creo que la mitad igual están muertos, porque no es broma, pero parece que sea algo, pero luego pones algo, claro, también es una gota en el océano, ¿no? Porque dicen que hay 6.000 tweets en un segundo, ¿no? Pero bueno, entonces yo, si publico una broma y tiene, por ejemplo, alrededor de 8 me gustas, 6 me gustas, yo ya puedo ver que esto, bueno, a 6 personas le ha hecho gracia, vale, ¿no? Y a veces si veo que tiene 10 o 12 o 15, pero si nadie le pone un corazón, pues oye, eso igual no le ha hecho reír a nadie, ¿no? Entonces, eso sería un foco de un sitio donde entrenar. Bueno, como veis aquí, se oyen motos por la calle. Sí. Igual también... ya hablamos de las motos, ¿no? Sí, igual la tiene pequeña también, pero... ¿Ves? Esto que he hecho es un callback. Un callback es un recurso que es cuando haces mención a una broma anterior. Yo he hecho la broma antes de La Ciencia Descubre Esto y ahora hago otra vez
mención. Es un recurso bastante fácil de usar, ¿no? Entonces, otra cosa es probar las bromas. Primero las puedes probar con tu pareja, con un amigo, tomando un café y ver la reacción, la respuesta. Si ves que la gente sonríe o se ríe, dices, vale, es muy importante. Te he dicho que había un proceso creativo en el humor y uno de esos puntos es probar. Hay gente que lo hace en un micro abierto, ¿no? Que los cómicos, pero los que no somos profesionales, yo he oído alguno, pero ¿cómo lo haces? Con gente que conoces de confianza en petit comité. Entonces, luego, escribe, coge el hábito de escribir. Si tienes una newsletter, si tienes en LinkedIn, ve escribiendo. Hay un ejercicio muy interesante que se llama las morning pages, las páginas matutinas. No tienes por qué hacerlo por la mañana, pero bueno, que es que durante un tiempo, recomiendan media hora, pero media hora puede ser mucho. Ponte un tiempo, 5 minutos mínimo o 10. Escribe sin parar. No puedes parar y no puedes corregir nada. O sea, cuesta, te lo digo por experiencia, porque yo soy de que enseguida corrijo, no, y a lo mejor has escrito la palabra con V y era con B y la H se te ha colado o se ha separado. No pares, no tires atrás. Esto es para desarrollar tu modo creativo. Tenemos dos modos, el creativo y el de editor. Y el problema es cuando el editor se mete en el trabajo del creativo. No, primero creativo, luego lo dejas reposar y luego que venga el editor y diga esto no, y esto lo mejoramos. Pero en modo creativo, entonces si cada día o unas cuantas veces por semana tú haces esto de escribir sin parar, ¿vale? Hay una web que hace esto, que antes se llamaba, le han cambiado el nombre, pero si lo buscáis lo vais a encontrar. The Most Dangerous Writing App. The Most Dangerous Writing App, ahora se llama de otra manera, pero lo encontraréis. Tú le pones 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos y escribes. Si estás 5 minutos sin escribir, se borra todo. Está bueno eso. Entonces, si uno coge el hábito de escribir, de soltarse, y a veces puedes decir como, no sé de qué escribir ahora, no valgo para nada, ¿qué haces, Gabriel? Si tú no haces reír, bueno, es igual, aunque sea eso lo escribes, al cabo de un rato se saldrán otras cosas. Pues esta mañana mi mujer me ha dicho esto, no sé qué, o me he fijado en que pregonamos esto a nuestros hijos y luego resulta que somos los primeros que nos lo saltamos. Irás. Entonces, tienes que ir escribiendo. Y yo, por ejemplo, tengo una lista de correo que publico semanalmente y yo antes en la comunicación escrita no me atrevía a usar el humor. Yo era muy serio. Tengo un blog desde hace 11 años y no había el humor durante muchos años. Y ahora, a base de haber aprendido todas estas cosas, pues en cada mensaje normalmente pongo algo de humor. Y es cuestión de ir probando y, claro, a partir de ahí pues puedes jugar con la ironía, ¿no? O sea, si quieres te comento rápidamente algún recurso. Sí, me encantaría escuchar. La ironía es, pues eso, decir lo opuesto, totalmente lo opuesto a lo que piensas, ¿vale? Hoy yo le enviaba un audio a una amiga porque, bueno, pues, ayer pues mis hijos tuve en casa un problema, no sé qué, y les eché una bronca, pero bronca, ¿eh? Y me sentí mal luego. Y me decía, bueno, oye, que de vez en cuando hay que echarle bronca, que qué pasa, si nos van a ser de cristal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues esto te lo decía, se me ha ido la cabeza. A razón de que te lo decía, ¿ves? Esto es que me hago mayor, tengo que ampliar la fuente de la web, se me olvidan las cosas, es horrible. No, era por el tema de los recursos de... Sí, entonces, claro, gracias. Entonces le digo... De la ironía, sí. Ella me ha dicho que sí, que de vez en cuando no pasa nada, que no te sientes culpable. He dicho muchas gracias. Digo, es que claro, porque a veces nos venden el rollo de la crianza perfecta, crianza incondicional, no gritar. Y estas mismas personas que dicen esto, si tienen hijos e hijas, seguramente les han gritado y seguramente se han enfadado. Pero claro, lo que nos dicen solo es hay que ser respetuoso, no hay que gritar, hay que dialogar. Y yo entonces me he puesto a improvisar una escena de, bueno, mira, cariño, esto no lo tienes que volver a hacer, porque el cuchillo que me has clavado en la espalda me está doliendo un poco, pero bueno, entiendo que estabas frustrado y que a lo mejor en ese momento necesitabas sacar tu frustración. Entonces, fíjate, estoy siendo irónico, ¿no? Es decir, que te claven un cuchillo es lo peor que te pueden hacer, pero yo estoy haciendo como que, no, bueno, tal y cual, ¿no? Entonces, esto es un recurso, o la cosa que te dé más rabia, dime una cosa que te dé mucha rabia, Gabriel. A mí, wow, lo que me da mucha rabia es a veces cuando hay personas que se comprometen a entregarme algo que yo les pedí y no se cumple y se produce lo que yo llamo el silencio virtual, es decir, no tengo ninguna respuesta ni por WhatsApp ni por email y a pesar de que la persona no cumplió el plazo, ni siquiera me avisó lo que pasó. Bueno, pues eso, por ejemplo, ahora voy a improvisarlo y igual no sale muy bien, pero podrías decir algo como, pues mira,
hay gente que a veces tienen que darte una respuesta porque le has hecho un encargo y, ostras, no te dicen nada. Oye, claro, a mí eso me produce una sensación de tranquilidad porque estoy tan saturado ya de inputs, de estímulos, de redes sociales que mira, qué detalle tienen conmigo que no me quieren ni agobiar, me dan ese espacio para mí, ese silencio. Luego ya, si hay problemas, da lo mismo, pero ellos piensan en mí. Fíjate, estoy diciendo lo contrario, Sí, sí. ¿sabes? Entonces esto, hay que ir con cuidado para no caer en el sarcasmo, que es cuando usas la ironía para ir a hacer sangre, ¿no? Es como imagínate que pues un hijo le dice a su madre, pues un hijo ya mayor, un adulto que tiene hijos, ¿no? Y entonces la abuela, ¿no? Que es, oye, ¿puedes quedarte los niños? No, porque tal cual. Claro, como tú siempre estás tan ocupada, a lo mejor la madre está jubilada. Eso es sarcasmo, es ironía porque no está tan ocupada porque está jubilada, pero es para ir a hacer daño. Entonces el sarcasmo yo no lo recomiendo, ¿vale? Sí. Entonces esa sería una opción. La regla de 3 que os he comentado, decís 3 cosas, la tercera rompe el patrón, ¿no? Es un inicio, nudo, desencaje, ¿no? Que es como el de las 3 Hs, ¿no? Como las 3 Hs, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces es otro recurso. Luego puedes jugar con el contraste. El contraste es comparar dos puntos de vista, ¿no? De hecho, hay chistes que es que hace un francés, un alemán y un español cuando tiene que arreglar su ordenador. Bueno, esto está combinando la regla de 3, normalmente el español es el que hace gracia, y está contrastando 3 formas de hacerlo. El alemán normalmente metódico, no sé qué. Y comparar esas formas, ¿no? ¿Cómo utiliza un teléfono móvil una persona de 70, una de 30 y una de 15? Bueno, pues hay un contraste, lo usan de forma diferente y eso también, pues entre departamentos. ¿Cómo habla de este tema el departamento marketing y cómo lo habla el departamento técnico? Pues ahí te puede salir humor. Está genial. Otro recurso que yo también estoy empezando a usar, Carles, no sé si tú conoces a un grupo, bueno, quizás ex grupo argentino de humor que se llama Le Luthier. ¿Has escuchado de ellos? Sí, son magníficos, son unos maestros del humor. Bueno, yo los sigo a ellos hace tiempo, mi familia son fanáticos y yo he aprendido mucho viendo los videos que hay, los vi muchas veces en vivo y también ahora revisando sus presentaciones en YouTube, hay muchas. ¿Y sabes lo que he hecho, Carles? Uso a veces pequeños fragmentos de videos de Le Luthier en ciertos talleres o habilidades de presentación y está muy potente. A veces quizás yo, o sea, esto seguro, yo no tengo el talento que tiene Daniel Rabinovich o Moonstock, que eran como las cabezas o partes esenciales de ese grupo, pero sí puedo poner 2 o 3 minutos de ellos y reírme también observándolo y sacar aprendizaje desde ahí. Pues gracias, Gabriel, por poner ese ejemplo, porque es lo que hemos dicho, que tú puedes ser un catalizador del humor, no un creador, pero alguien que muestra esos fragmentos de vídeo, muestra un meme, muestra una imagen divertida, una cita divertida y hace que la gente lo pase bien, que saque una sonrisa o una risa. Entonces, de hecho, gracias por hacerme recordar esto. La forma más fácil de usar el humor, cuando uno comunica, cuando uno lidera, cuando uno enseña, es utilizar recursos con humor ajenos. Con el buscador que quieras, sí. Pues un montón de recursos, memes, vídeos, fotos, citas. Si yo tengo que hablar sobre la importancia de moverse, puedo usar una cita de la cómico estadounidense Ellen DeGeneres, que es muy importante caminar cada día y además pues un buen rato. Mi abuela, con 65 años, empezó a caminar 3 kilómetros al día, ahora tiene 85 y no sabemos dónde demonios está. ¿Vale? Entonces, esta cita es de Ellen DeGeneres, yo la he dicho, tú te has reído, la gente se ríe y yo puedo introducir el tema, por ejemplo, de algo tan sencillo como caminar, cómo mejora tu salud. Sí. Fíjate, si es que, por eso que aunque uno crea que no sirve para crear humor, pues que lo utilice, y por eso la captura de humor puede incluir tweets que te puedes guardar, te puedes apuntar a una libreta o haces copiar y pegar y te lo pones en un Word, hazlo como quieras. Sí. Pero aquello que tú te haga reír mucho, yo a veces en LinkedIn, una de mis publicaciones más virales eran 2 perros que tenían una valla en medio, ¿vale? Una valla de madera. Sí. Y estaban súper agresivos, enseñando los dientes ahí que casi se tocaban a través de la valla, ¿no? Cuando alguien les separaba la valla, se calmaban, ¿no? O sea, así, como mirándose quietos. En el momento que cerraban la valla, volvían. Y entonces yo vi a alguien que puso esto en Twitter y ponía Twitter contra la realidad.
¿no? O sea, Twitter cuando la valla está cerrada, pero si los pones uno delante del otro es como, hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Pues Genial. bueno, yo con eso hice una reflexión porque hice una reflexión que hablaba de profesorado y alumnado, etcétera, ¿no? Y tuvo un montón de me gustas y no sé qué. Fíjate tú, cogiendo un recurso que había visto en Twitter. ¿Sabes? Sí, está genial eso. Reciclar, aprender a reciclar lo que vemos, lo que nos causa risa a nosotros también, probarlo en distintos contextos, imágenes, memes, videos, me parece genial. Antes de cerrar esta conversación, quería leerte un par de comentarios. Por ejemplo, acá tenemos un LinkedIn user, no sé cuál será su nombre, pero dice: conectarse con nuestro niño interior también es sano, conectado a lo que comentábamos más bien al principio. Nicole Flores agradece, muchas gracias. Muy bueno por Bueno, un esta saludo a conversación. Nicole, que Sí. es súper ¿Conoces? maja. Ella también utiliza mucho el humor. Sí, sí, sí. Ella también Soledad, está en Chile, también está en Chile. Soledad de Méndez dice: hola, justo ayer conversaba sobre este tema. Genial. Siempre he pensado que la conexión con humor es una muy buena mezcla. Y Claudia dice: el humor reduce la distancia social entre las personas y hace a los líderes más cercanos y menos estresantes. Un minuto de risas tiene un efecto de 10 minutos en una máquina de remo. Algo así. Sí, yo creo que a los humoristas y a las humoristas tienen una función muy, muy importante. Cualquier persona que haga reír a los demás. Y tendríamos que darles la importancia que se merecen, porque todas estas ventajas, es verdad lo que ha dicho Claudia, tienen unos efectos sobre el cuerpo que hoy no nos da tiempo, pero muy Sí, positivos para la salud, sí. generas endorfinas, mejora la circulación de la sangre, un montón de cosas. De alguna forma, podríamos decir que mejora tu salud, ¿no? Y Mm. fíjate que los cómicos a veces no están tan bien considerados como los actores de drama. Pero hay una cosa muy curiosa, que los cómicos, actores cómicos pueden hacer drama, pero al revés no es tan fácil. O sea Mm. que a ver a quién tendríamos que valorar más. Yo, Carles, quería ir cerrando esta conversación, primero agradeciéndote por tu tiempo, tu buena disposición y también tu generosidad por compartir, por lo menos de forma muy condensada, tu experiencia. Así que primero quería cerrar agradeciéndote por estar aquí. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Yo estoy súper agradecido que me invites a tu podcast, que ya he escuchado algunos episodios y me estoy enganchando. Ya tengo un podcast favorito que escuchar porque últimamente no escuchaba podcast. Y nada, un pequeño obsequio para tu audiencia, que es si van a presentástico.com Eso, sí. barra lista correo, presentástico.com barra lista correo, pues podrán descargar un PDF, que creo que tiene 7 páginas o 8, no me acuerdo, con 9 recursos de humor para comunicar y enseñar. Algunos lo he mencionado, pero hay otros con ejemplos. Entonces, si alguien no quiere, ahí tiene y ya es una primera forma de empezar a usar el humor, pues en un entorno formal o profesional. Que me parece fantástico. Entonces, tu página web es presentástico.com para aquellos que no están viendo el video, solamente nos están escuchando. Es presentástico.com. Y también, no sé si sigues entrenando a gente que quiera desarrollar su humor. ¿Tienes talleres especiales para eso también? Bueno, pues yo hago cursos de comunicar, enseñar con humor, de divulgación científica con humor, de uno que se llama Mindfulness con humor, Ah, ¿vale? Y estos son cursos, pero bueno, ahora estreno también servicio de mentoría para comunicar y para usar el humor o el storytelling. Así que contacten conmigo a través de LinkedIn o a través de mi correo carles@presentástico.com y hablamos. Sí, sí, yo encantado. genial. Carles, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y, y gracias por compartir también de forma muy generosa tu experiencia. Me despido con mucha gratitud. Pues muchas gracias. Yo me despido con una noticia que me he enterado, que es que Papá Noel a partir de ahora vestirá de color naranja y se va a llamar Santa Claus. Que la risa te Gracias, acompañe, ¿vale? gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Queridos amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Un episodio más de este podcast Sazonando tu Liderazgo. Los invito a conectar conmigo, principalmente en LinkedIn. Si me buscan por mi nombre, Gabriel Furman, cuéntame qué episodio escuchaste, qué aprendiste, qué te gustó y también qué nuevos intereses te gustaría escuchar a ti dentro de este podcast que está orientado a entregar herramientas pragmáticas para mejorar tu liderazgo, liderazgo de equipos,
liderazgo empresarial, crecimiento personal y comunicación. Les despido con mucha gratitud y deseo que pronto podamos estar juntos compartiendo en un nuevo episodio. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.